Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Queremos en esta semana hablar de cultura, de propuestas culturales desde el ámbito de lo público, desde el ámbito de lo privado, de las sinergias que se mueven en torno a la cultura y tener como escenario la ciudad de Toledo. Vemos nuestro vídeo. La declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad se produjo el 26 de noviembre de 1986 durante la 10ª sesión del Comité para el Patrimonio Mundial que se celebró en París entre el 24 y el 28 de noviembre de ese mismo año. No fue este el primer gran reconocimiento de la ciudad por su patrimonio y monumentalidad. Carlos III otorgará a la Real Academia de Bellas Artes la función de proteger el patrimonio artístico un siglo después. En 1844 se constituirán las comisiones históricas y artísticas que realizarán las primeras declaraciones como monumentos bajo la denominación de monumentos nacionales, siendo el primero el Castillo de San Servando. La legislación irá avanzando hasta que la Constitución de 1931 va a ser la primera que tenga en consideración la protección del patrimonio, considerándolo como un bien que debe ser protegido por los poderes públicos. En el decreto de 3 de junio de 1931 se declararon 897 monumentos, de los cuales 20 lo fueron en la ciudad de Toledo y algunos más de la provincia. Existen, por tanto, una concepción y conocimiento bien enraizado en lo que es la monumentalidad y el patrimonio de la ciudad de Toledo. Pero el concepto de cultura abarca mucho más que estos bienes materiales, estos lugares físicos, estos enclaves que acumulan historia. El diseño de las políticas culturales, la generación de nuevos formatos y contenedores de cultura es una de las grandes apuestas de las ciudades ya dotadas de un gran valor patrimonial como es Toledo, y que han hecho de la explotación de este su principal fuente de ingresos y motor de desarrollo económico. Necesariamente aparecen en foros de discusión y debate donde se busca no solo conservar y consolidar, sino también abrir la puerta a nuevas audiencias que buscan el patrimonio y las obras artísticas, pero también una motivación extra que les motive a una nueva visita a la ciudad, un nuevo encuentro, a encontrar aquí un nuevo destino para desarrollar nuevas propuestas. Lo nuevo busca hacerse sitio en entornos monumentales, conservadores de legados históricos, pero que en su día fueron lugares para acoger a los artistas más innovadores de la época, algunos de ellos desechados de otros lugares y que por ese descarte llegaron a la ciudad, como el Greco, o que encontraron a mecenas que fueron capaces de escucharles y brindarles un lugar para hacer realidad sus locuras, que hoy son admiradas como grandes obras de arte, como por ejemplo el Transparente. ¿Quiénes son hoy en día esos mecenas? ¿Quiénes son los generadores de nuevos lenguajes artísticos y culturales? Toledo tiene un compromiso de protección y conservación y difusión de este patrimonio que ha de ser legado entre generaciones. Sus gobernantes, las entidades públicas y privadas, asociaciones y cada ciudadano tiene que ser responsable de esta labor conjunta que ha de buscar el equilibrio entre la conservación y el desarrollo de nuevas propuestas que consigan acrecentar este patrimonio aportando los lenguajes de los tiempos contemporáneos, tal y como durante siglos vinieron haciendo ciudadanos ilustres y toledanos desconocidos para hacer la ciudad de la que hoy disfrutamos. ¿En quién recae esta responsabilidad? ¿Tiene que ser únicamente una acción pública? ¿Qué papel juegan las entidades privadas en la promoción de la ciudad en el ámbito de la cultura y el patrimonio? Son algunas de las preguntas que hoy planteamos en Enfoque. Disfrutando de estas imágenes y esperemos que también, seguro que también disfrutando de la conversación que ahora comienza, presentando a nuestros invitados. Francisco García, Paco, y hoy sí que lo ponemos bien porque en una anterior aparición, por un error mío, te cambiamos el apellido. Miembro de la Asociación Museo de Santa Cruz Vivo, muchísimas gracias por venir, buenas noches. Gracias a vosotros por invitarnos. Museo de Santa Cruz Vivo va entre exclamaciones. Sí, porque es una necesidad y es una realidad que queremos vivificarlo y somos vivos, vamos, somos gente muy activa. Lo digo porque muchas veces al expresarlo a lo mejor no ponemos el suficiente énfasis en decir vivo, ¿no? Y que conste que va entre exclamaciones. Carlos Rodrigo,
escritor, articulista y director del albergue Castillo de San Servando, que hemos visto ahora, que fue el primer monumento declarado en 1844. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estás tú ahí al frente del primer gran monumento de la ciudad. Bueno, al frente, sí, ahí estoy de director, llevo ya pues, casi 4 años. Sí. Y la verdad que es una experiencia muy bonita. ¿Sí? Y sí, es cierto, fue el primer monumento nacional, sí, allá a mitad del 19, 1844, que lo has dicho, 1850, fue el primer monumento nacional. Y se hizo un poco porque ya estaba prácticamente en las últimas, se utilizaba de polvorín, había pasado por ahí todo el mundo, y fue una medida para decir, bueno, por lo menos que ya no se toque más, ¿no? Y a partir de ahí ya reconstruirlo. Bueno, y con nosotros también está Miguel Larriba, periodista. ¿Lo he dicho bien, Miguel? Tú sabrás, sabes lo que es eso. Bueno, sí, a veces tengo dudas, ¿eh? Y presidente de la Asociación Tula y Tula. Muchísimas gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántas veces se ha planteado Miguel Larriba la diferencia, por ejemplo, entre cultura, actividades culturales, programación cultural, festejos? ¿Cuántas veces? Sí. Yo creo que todos los días, varias veces, ¿no? Hablamos mucho de la cultura, eso es verdad, y en una ciudad como esta es inevitable. Lo que no sé si tenemos muy claro es el concepto. Claro, la cultura es una cosa tan amplia y abarca tantas facetas que es muy difícil definirla, porque claro, hay sectores culturales, hay culturas, y cada vez vamos añadiendo más ideas, más nuevos conceptos de la cultura, ¿no? Yo creo que en la Grecia o en la Roma clásica la cultura era una cosa muy pequeñita, ¿no? Era lo que había que saber para formarse, ¿no? en aquellas comunidades, por supuesto las élites. La cultura no estaba democratizada y tardó muchos siglos en serlo. Pero hoy día ya cultura es muchas cosas. Cultura es formación, es estudio, pero cultura también es arte, las bellas artes es cultura la identidad de un pueblo, el idioma, el turismo, hoy hablamos de turismo cultural, o sea, la cultura ya ha adquirido unos límites tan grandes que es difícil abarcarlo, pero en general nos hablamos de cultura como si la cultura fuera algo algo muy concreto y que es capaz de transmitirse de una manera muy sencilla, y realmente es muy plural. Vamos, no sé si he respondido a lo que me has preguntado, no sé lo que me has preguntado, pero yo he dicho lo que me ha parecido. Ha hecho esa introducción sobre lo que quería ser este programa, que quería ser un foro de conversación en torno a lo que significa la cultura para la ciudad de Toledo y otros conceptos que vienen asimilados a eso, pues por ejemplo, políticas culturales, contenidos culturales, modelo cultural de la ciudad de Toledo. Parece que en muchas ocasiones, igual que muchos, ahora que acabamos de terminar una campaña electoral y comenzar otra, por supuesto, mucha gente dice, hay que hacer un modelo de ciudad, un modelo urbanístico de ciudad. ¿Alguien se ha planteado hacer un modelo de cultura para la ciudad de Toledo? ¿Es necesario? Es muy complejo. Es complejo porque en Toledo, afortunadamente, bueno, es un poliédrico. Hacemos cultura pues, para los propios toledanos, hacemos cultura para el visitante culto y hacemos también cultura espectáculo para el turismo. No me atrevo a decir turismo de masas, pero sí se hace política cultural pensando a veces en solo ese consumo inmediato y en atraer a más visitantes. Nosotros, los representantes de asociaciones culturales, estamos más por esa labor de hacer cultura desde abajo y para, digamos, nuestros conciudadanos, nuestros vecinos y vecinas, y sobre todo también para difundir nuestros valores culturales, que hoy en día, como bien sabéis, pueden ser inmuebles como el Castillo de San Servando, muebles como los objetos que tenemos en el Museo de Santa Cruz, o inmateriales, que es hasta ahora de moda, y como Miguel decía, pues abarca todo un ámbito ya inabarcable de manifestaciones culturales. Es poliédrico
es difícil gestionar el hecho cultural, pero hay que hacerlo. ¿Es contradictorio el término políticas culturales, Carlos? No, yo, retomando un poco lo que han dicho los compañeros, yo creo que hacer políticas o hacer modelos puede sonar ya un poco pretencioso, ¿no? Estamos hablando de una sociedad muy individualista. Ya hace poco estábamos en el previo hablando de la televisión y ya todo el mundo ve la tele a la carta. Todos tenemos una cultura casi a la carta de lo que nos gusta, de lo que nos atrae, de lo que queremos ver. Y bueno, al final el enfoque cultural que se puede hacer desde Toledo, desde cualquier otra ciudad, al final es combinar el acervo, lo que tenemos, que obviamente a veces es hasta abrumador, ¿no? A veces es casi una mochila, ¿no? El patrimonio y todo lo que tenemos, casi se nos exige más de lo que tenemos y de lo que conocemos, ¿no? Porque Toledo no lo conocemos nadie en profundidad, ¿no? Y eso hace que sea complicado. En cambio, en cuanto al tema de las políticas culturales, que sea un término contradictorio, no. Al final, hacer política o actuar es eso, tener un enfoque, tener una forma de ver las cosas, una forma de actuar en la vida, y la cultura al final también es una actitud. Yo no lo veo contradictorio y tampoco lo veo como algo exclusivamente público. Al revés, yo también estoy con Paco con el tema de que al final la cultura casi siempre va de abajo arriba, o sea, es de los ciudadanos hasta las instituciones. Eso no quita que tenga que haber unas culturas a pequeña, media y a gran escala, y obviamente las de gran escala las tienen que potenciar las instituciones para que sea un tractor de empuje y también de gente que venga a la ciudad, no solo por la cultura, sino para enriquecer la ciudad. Pero, por ejemplo, ahora estamos en un momento en el que se están conformando ayuntamientos, gobiernos autonómicos, y bueno, pues mucha gente pues se puede plantear quién va a ser el concejal de urbanismo o quién va a ser el consejero de agricultura. ¿Creéis que hay mucho debate a la hora de decidir esta persona va a ser el concejal de cultura o esta persona va a ser la encargada de la consejería de cultura en un territorio como pueda ser Castilla-La Mancha? ¿Por qué va a haber debate si eso ya está decidido desde un enfoque político? La cultura entonces tiene ideología. Sí, a mí me gustaría ya para empezar a pegarnos y que esto no sea una conversación correcta. Culta y dinámica. Pero sí me gustaría incidir en dos cuestiones que ellos han hablado y que me parecen interesantes. Paco ha dicho lo de la cultura de abajo arriba. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y eso es lo que desde la política no se entiende. La política es de arriba abajo. Y entonces no se puede hacer cultura, se puede hacer, pero no es cultura o no arraiga. La cultura tiene que tener un arraigo. Cultura viene de cultivo, hay que sembrar para que eso crezca, para que se den las condiciones, para que se desarrolle, al final pues tengamos algo frondoso, ¿no? Pero si empezamos a hacerlo desde las ramas hacia abajo, bueno, pues nos quedamos en el puro escaparate, pero al final no arraiga. Y eso estamos hartos de verlo. Actividades que se producen y que, tal como se producen, finalizan. No tienen continuidad, no tienen arraigo. Hablabas de la política cultural. Existe la política cultural. ¿Qué es la política cultural? Yo creo que ahí están alterados los términos. Yo creo que es la cultura politizada. Cuando hablamos de política cultural estamos hablando de cultura politizada. Politizada en el mejor de los casos y en el peor también, porque el término politizar, que hoy está muy maltratado porque se acusa a la gente de politizar, el político acusa al otro de que politiza, caramba, sois políticos, ¿qué vais a hacer más que politizar? Politizar es creer en la política y darle un trasfondo político a vuestras acciones con un interés de mejorar las cosas en la sociedad y demás. Bueno, pero luego hay otro trasfondo, y es introducir criterios políticos, otro trasfondo, otra definición, que es introducir criterios políticos en cosas que no tienen por qué ser políticas, ¿no? Y ahí entramos también en el tema de muchos aspectos culturales. Es verdad que la cultura es ideológica, lo ha sido siempre, lo seguirá siendo. Seguirá siendo, y dependerá también de quién esté en un gobierno, pues siempre tendrá más tendencia a favorecer determinados ámbitos culturales que otros, pero eso en principio no tiene que ser bueno ni malo, es un hecho que está ahí, pero tenemos que tener muy claro
que cuando se habla de políticas de cultura estamos hablando de acciones concretas que interesan desde ese momento en el ámbito político desarrollar determinados temas. Hace poco una persona muy relacionada con la cultura que trabaja en el ámbito cultural me decía, yo sé que determinados temas los puedo sacar adelante con subvenciones porque en este momento es lo que se subvenciona y otros temas no, porque no me los va a subvencionar nadie. Bueno, pues eso es política cultural o eso es politizar cultura. Hablaba Miguel de esa política cultural que se hace de arriba hacia abajo, que genera grandes fastos, que acumula también importantes inversiones de dinero, pero que luego no dejan huella. Yo creo que es la definición perfecta, por ejemplo, de un centenario, ¿no? De los cuales tenemos muchos. Ahora, antes de comenzar el programa, ahí estábamos anotando bastantes. Son grandes fastos que generan también un movimiento económico importante, pero que luego al final se quedan un poco en nada, ¿no? Empiezan, se desarrollan y terminan, ¿no? Bueno, yo creo que hay modelos de buenas prácticas. Tenemos el caso del Centenario del Greco, que creó un modelo planificado, bien desarrollado, que generó a partir de entonces un modelo de turismo cultural y potenció a una ciudad. Se puede hacer bien o se puede quedar, como bien dices, en fastos. Nosotros que trabajamos desde un ámbito que es el Museo de Santa Cruz y que le queremos vivo, pues pensamos, como tú decías, en lo que pueden hacer la consejería, la viceconsejería en este caso de Cultura, en relación a la política cultural, en relación a los museos. Por ejemplo, desarrollar la ley de museos, que no está desarrollada. Por ejemplo, desarrollar y poner en ejecución la ley de mecenazgo cultural, que nos permitiría reportar recursos que actualmente carecemos las asociaciones. O, por ejemplo, la ley del voluntariado, que no termina de desarrollarse. O rectificar acciones políticas mal hechas, como ha sido la introducción de la colección Polo en un museo de Santa Cruz que tenía ya previsto un plan museográfico y que se vio frustrado y que actualmente pues, lo tiene hipotecado. Yo creo que 4 años son los suficientes como para desde un primer momento que la consejería nos dijera qué quiere hacer y el ayuntamiento y la diputación qué pretenden hacer en cultura, qué vamos a ver y luego hacemos balance. Pero es que muchas veces no sabemos lo que quieren desarrollar en estos 4 años. No hay hoja de ruta. No. Carlos, desde el albergue programáis, bueno, tenéis la propia actividad de vuestro albergue, pero sí que es verdad que desde que tú llegaste, hay que decirlo así, el albergue se ha convertido en un foco, pues eso, de organización de eventos culturales, presentaciones de libros, festivales, por ejemplo, de cómic, festivales de otro tipo. Esto, ¿cómo has conseguido que la máquina empiece a andar? Porque es una institución pública. Bueno, al final somos instituciones, pero somos personas, ¿no? Es que también le echamos mucho la culpa a las instituciones, pero las instituciones no existen. Son personas que hay detrás de las instituciones. Yo o nosotros ahí en el castillo ha sido por un empeño nuestro personal y por la anuencia de nosotros dependemos también de la viceconsejería bueno, exactamente dependemos de la Dirección General de Juventud y de Deportes, pero en última instancia dependemos de la viceconsejería de Cultura. Y nosotros no hemos tenido ninguna traba ni ningún problema para organizar las cosas. Es verdad que nosotros tenemos un espacio privilegiado y la idea, por lo menos desde que yo llegué, y se habló y tal, era de eso, ¿no? De eso que suena tan mal, de ponerlo en valor, ¿no? O sea, de decir, esto está aquí. Tuvimos la suerte, entre comillas, de coincidir con una pandemia y era una época en la que las cosas se tenían que hacer al aire libre y nosotros también apostamos casi por un tema terapéutico y de servicio al ciudadano, eso ponerlo a disposición. Eso ha gustado. Y nosotros, pues sí, ahí estamos organizando pues, desde presentaciones de libros que tenemos esta semana de Santiago Sastre hasta el Erato Fest que tenemos ahora en septiembre. También participa el Voice Vives. Nosotros lo ponemos a disposición y tratamos de dar las mayores facilidades para que la gente lo utilice, porque creo que es
es casi una obligación. O sea, tener una cosa así y que la gente no lo use y no lo pero disfrute. enclaves privilegiados en Toledo tenemos unos cuantos. Bueno, pues que los y no exploten. todos tienen el mismo grado de utilización, ya sean de titularidad pública o de titularidad privada. Yo creo que sigue habiendo en Toledo mucho edificio ocioso y mucho lugar que se podría explotar más, con implicación pública y privada. Yo creo que también debería haber más implicación privada, ¿eh? Ojo, que a veces le cargamos todo a la administración. Yo soy funcionario, tengo vocación de servicio público de toda la vida y obviamente hay miles de deficiencias en la administración, pero en el resto de los ámbitos de la vida también, ¿eh? Y la implicación privada, y cuando yo digo privada no me refiero al que tiene el comercio, que bastante tiene, no con sacarlo adelante, porque bueno, ser aquí, y más en ciudades como la nuestra, ser un empresario o ser un comerciante o tal, eso es una auténtica heroicidad, ¿no? Pero hay instituciones, aseguradoras, bancos, fundaciones, cajas. Yo eso veo, todo está centralizado en Madrid. Yo veo centros en Madrid, pero esas empresas tienen aquí también derivadas. Yo creo que esa gente tiene mucho dinero y tiene muchas posibilidades de dinamizar mucho la vida cultural. Yo eso, por ejemplo, no lo veo. Yo creo que eso también habría que luchar. ¿En vuestra experiencia, Miguel? Yo creo que sí, es importante lo que han dicho. Están representando aquí a dos centros. Es importante la referencia esa de un centro, de un espacio, de un inmueble con la actividad. Tener un espacio es muy importante. Un museo, por supuesto, el museo es el museo, pero si el museo le dotas de otra serie de actividades en el entorno del museo, claro, le estás dando más vida, como vosotros pretendéis. El Castillo de San Servando, que era un edificio que estaba ahí al margen de la ciudad. O sea, lo veíamos ahí todos, pero bueno, pues mira, era sí, una fotografía. Y de pronto resulta que se introduce en el circuito de referentes culturales de la ciudad, donde puedes ir, como se ha dicho, presentar libros, hacer actividades. Claro, eso es muy importante, que haya un referente, un espacio físico con una presencia importante, o sea, no es un edificio cualquiera, son edificios muy identificados y que además se les dota de esa actividad. Y luego espacios que tampoco sean tan importantes, o sea, nosotros, como sabes, estamos en un local municipal, varias asociaciones, y por ejemplo, pues este año en el Corpus hemos abierto la puerta y hemos dado allí pues sangría y bebidas y dulces y pinchos a todo el que pasaba por la calle, y la noche de la carrera. Yo que claro. Estuve, la gente se sorprendía. Decir, ¿por qué? Pero que dan limonada, pero esto es gratis. Sí. ¿Y por ¿Pero qué? quiénes sois? Miraban y decían, ¿quiénes sois? Sí. ¿Y por qué se ha hecho eso? Porque ese espacio de convivencia ha estado siempre unido al Corpus. Yo lo he visto, yo llevo 40 años en Toledo, no soy de Toledo, pero lo he visto, espacios, patios, donde la gente pues ofrecía a sus invitados, al que pasaba por ahí, pues una limonada, un bollo, un no sé qué. Bueno, pues ¿por qué no abrimos también ese espacio de convivencia en la ciudad? Lo hemos hecho a título un poco de experimento y hoy ha resultado también que si podemos lo seguiremos haciendo todos los años. Y quiero decir que son pequeñas cosas que estás motivando, pues el que haya esa vida de la que hablaba Paco en la ciudad, esa vida cultural, todo es cultural, la fiesta es cultura también, el dar una limonada es cultura también. Entonces eso creo que lo tenemos que interiorizar y tenemos que tenerlo muy claro, y que haya espacios de referencia es importante. Desde luego, desde la administración pública, pues hará lo que tenga que hacer. Yo digo siempre que con que no estorben es suficiente. O sea, yo no le pido a la administración, a las administraciones, no les pido grandes cosas, pero que dejen trabajar a la gente que quiere trabajar. En todos los aspectos, y en el aspecto cultural también, hombre, no moleste. Y si me puede dar un poquito de facilidad, pues hombre, se lo agradezco también. Es suficiente. Pero claro, el político lo que pretende es la inmediatez. Es la inmediatez, o sea, las cosas hay que hacerlas ya y la prisa. Hemos dicho antes, hablando de la cultura, que las cosas tienen que enraizar, hay que sembrarlas, hay que cuidarlas, eso tiene que ir creciendo y con el tiempo pues va creando pozo, pero el político lo quiere de hoy para mañana, porque es que tiene 4 años, no, ya se le no puede hacer, 4 años, se le acaba, Paco? entonces tiene que hacerlo rápidamente y tiene que hacerlo con mucha sensación de relumbrón, luego ya lo que quede de ahí pues importa menos. Y
los que estamos comprometidos de alguna manera en el ámbito de la cultura, creo que tenemos que preocuparnos un poquito porque las cosas reposen y se vayan generando y vayan haciendo ese sustrato que es el que nos va a permitir la continuidad. Hablabas de los centenarios, claro, el centenario dura el año que dura y se acabó el centenario. Al año siguiente otro centenario. ¿Qué queda de eso? Pues, prácticamente nada. Un montón de cosas que se han hecho, pero luego no hay una continuidad. Bueno. Hablaba Miguel de esos grandes edificios que, bueno, que hay que implementar con nuevos servicios, con nuevas actividades. En el caso del Museo de Santa Cruz, parece que cada vez ha habido momentos en que cada vez el resquicio era más pequeño. No sé en qué momento estáis ahora. Bueno, siempre se ha conocido al Museo de Santa Cruz como la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Es decir, que cuando había que hacer un gran fasto, como es un edificio espectacular, es un marco incomparable, pues el crucero servía para hacer celebraciones. Con todo el respeto a los bienes muebles que se exhiben y que hay que respetar, hay que cuidar, efectivamente el Museo de Santa Cruz debería ser un modelo vivo de museo, con actividades a la ciudadanía, abierto, dinámico. Es decir, bueno, pues un museo del siglo XXI que se ha quedado anclado un poco pues, en el siglo XIX. Se hacen actualmente las conferencias y presentaciones de libros en el crucero. No tenemos salón de actos. El Museo de Santa Cruz, como otros muchos museos, necesita autonomía, necesita un presupuesto, necesitan las asociaciones de amigos de los museos, necesitan un marco referencial y recursos, ciertos recursos mínimos y la complicidad de la dirección del museo, que en este caso la tenemos. Pero un museo, como he dicho antes, hipotecado porque no dispone de todos los espacios que debiera. Yo creo que si un museo si un museo es vivo, la ciudadanía responde. Y es un museo provincial, representa a los valores materiales e inmateriales de toda la provincia. Actualmente, hace poco, se presentó las labores de Navalcán. Fue un espectáculo ver cómo se bailaba, cómo se sentía el museo propio. Y Navalcán está muy lejos, casi en la frontera ya de Ávila con Cáceres. Es un museo provincial y hay que hacerlo provincial y hay que hacerlo vivo. Y en eso estamos los amigos, pero necesitamos el respaldo activo de la administración. Y el museo necesita, repito, esa autonomía, ese presupuesto necesario y esos espacios para desarrollar el plan museográfico. Hago un paréntesis. Que Toledo tenga el patrimonio que tiene, pues eso, patrimonio de la humanidad, unas referencias de monumentos que pocas ciudades, no ya de España, sino del mundo, pueden lucir. ¿Es un hándicap o es una oportunidad? Porque a veces da la sensación de que como tenemos tanto, pues claro, como que se nos dispersa bastante, ¿no? Yo creo que es un hándicap emocional del toledano. O sea, nosotros estamos abrumados por nuestra historia y exigimos muchas veces más de lo que damos. Vemos Toledo, vemos como una ciudad monumental, vemos que es espectacular, que das una patada a una piedra y hay 10 historias, y muchas veces por ansiedad o por lo que sea, todo eso lo queremos sacar, lo queremos rentabilizar, y para eso hay que serenarse. O sea, yo insisto en el tema de la implicación institucional, pero yo creo que hay que mirar a Europa. O sea, en Europa hay muchísimo dinero, hay muchísimas oportunidades. Y bueno, no por nada. O sea, por ejemplo, el Castillo, nosotros ahora hemos tenido una obra de $500,000 de euros. Esa obra está totalmente financiada por la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el dinero. Si es que nos podemos empeñar con las consejerías, con los ayuntamientos, intentar que el Estado, más o menos, según por donde mire, te mire mejor o te mire peor. Pero al final el dinero está en Europa. Yo, por ejemplo, que trabajo en un albergue juvenil, no lo olvidemos, el Castillo es un albergue juvenil. Yo me reúno todos los años con los directores de los albergues de España
y nos reuníamos hace poco en Sevilla y había 3 chavales, porque eran 3 chavales de Lugo, que tenían un albergue y colaborando con la Junta, pero más que colaborando, tirando ellos del carro. Gestionan prácticamente 1 millón de euros de ayudas al año de la Unión Europea. Se dice pronto, 1 millón de euros da para muchísimo, pero para muchísimo. Y yo creo que ahí es donde hay que poner el foco. O sea, hay programas como es el tema de Europa Cultura Creativa, hay una oficina en el Ministerio especializada en eso, y yo creo que eso sí que, no sé si nos deberíamos de poner de acuerdo todas las instituciones, y cuando hablo de instituciones hablo de públicas, y privadas. de privadas, o sea, de ayuntamiento, de diputación. La diputación, reconozco que se me escapa, no sé muy bien la política cultural que hace. Diputación, Junta, representantes del Estado aquí. O sea, si es que tenemos Museo Sefardí, tenemos el Museo del Greco, o sea, Vittorio Macho, o sea, aquí hay muchísimas cosas, Tenemos Fundación Ortega y Gasset, lo tenemos todo. Lo que pasa es que no está coordinado. No coordinado porque al final todo el mundo somos egoístas, somos humanos y tiramos para lo nuestro, pero sí para todos beneficiarnos de lo mismo. Y en este caso, ya os digo, hay un montón de proyectos, hay un montón de iniciativas, y yo creo que habría que crear, no lo sé, si es una especie de oficina para todas estas cosas, o una mesa de la cultura en Toledo, no lo sé, para reunir a la gente, ver necesidades y ver un poquito de dónde se puede rascar, porque se puede rascar y bastante. Y no digo, y eso que el 90% de las cosas culturales, como hace Miguel o como hace Paco, no necesitan dinero, O sea, lo que necesitan son espacios, lo que necesitan son iniciativas y lo que necesitan son implicación ciudadana, Sí, pero no, lo que pasa, lo que estás diciendo es interesante, pero estas ayudas, que sin duda las hay a nivel europeo, sí necesitan una maquinaria administrativa que gestione todo por eso. supuesto. Y eso no está al alcance de la mayoría de las asociaciones. O ahí sí que tiene que haber implicación funcionarial, Claro, o sea, sin duda, sin duda. Claro, es que si no primero no te enteras. No te enteras de que eso existe. Primero tienes que saber que esas... Y muchas ayudas a veces pues se pierde dinero porque nadie lo pide, ¿no? Y están ahí. Bueno, pues es importante primero que desde las administraciones eso se sepa, se divulgue y luego se pongan los mecanismos para arbitrar toda esa burocracia que a veces es muy complicada. Nosotros desde la asociación tuvimos una experiencia de varios años con un proyecto europeo que al final no salió, pero nos llevó una cantidad de trabajo ingente en coordinación con el ayuntamiento y tal, pero un desastre. Entonces, eso hay que apoyarlo, porque al final las peticiones que me imagino que lleguen a nivel europeo tienen que ser muchísimas y con unas con más calado que otras y demás, y eso hay que defenderlo bien. Y como digo, ahí sí se necesita ese apoyo institucional. Luego hay otras muchas cosas en el devenir diario que tampoco necesitan mucho y que incluso con poco dinero o con nada de dinero pueden salir adelante. Es más cuestión de voluntad, de ganas de tirar con ello para adelante. Y sí pediría yo también a las administraciones que exijan también a las asociaciones resultados. No puede ser, como en el caso nuestro, que se cedan unos espacios públicos y nadie se preocupe de lo que se está haciendo en esos espacios públicos. Yo se lo he dicho a varios concejales de cultura y a la alcaldesa, se lo dije en su momento. ¿Qué sabéis lo que estamos haciendo aquí? ¿Para qué nos reunimos aquí? Porque podemos quedar a jugar a las cartas todas las tardes. O sea, es que no me estáis preguntando siquiera qué estamos haciendo. Bueno, yo creo que la cultura necesita esa rentabilización también a través de que quien te está ofreciendo unos recursos públicos, pues también te exija unos resultados, ¿no? Un aprovechamiento de esos recursos, que no tiene que ser grandes cosas, pero hombre, por lo menos saber de qué estás haciendo y motivarte a que puedas hacer algo más. Sí, hay una cosa que ha dicho Carlos muy interesante, el tema de la coordinación. Efectivamente, el Ayuntamiento de Toledo, estamos en un ámbito municipal, sí debería coordinar y se debería potenciar esos recursos posibles o probables que haya. Tenemos una figura que a veces asusta, a veces no, hay gente que está a favor, otras que no, que es la capital europea de la cultura, que yo creo que podría ser compartida, no tenemos por qué Estaba ser... planteado en el guión y ha estado en algunos discursos políticos en campaña electoral. Efectivamente. Entonces, sí es buena idea el que el ayuntamiento, ya que empieza ahora una legislatura, se plantease
igual que se hizo una oficina de congresos, se plantee dentro de la Concejalía de Cultura esa necesaria coordinación. Y ese proyecto de Capital Europea de la Cultura, pero más para potenciar, para estructurar bien esta red que tenemos local de sinergias culturales, que para otra cosa, es decir, que perdure en el tiempo. Sí, que no se quede en un pasto, Sí, una de las cosas que siempre ponga a funcionar una máquina que luego ya se quede funcionando. Se había dicho al principio de esta legislatura anterior que se creaba la Agenda Cultural de Toledo. Y estábamos comentando antes del programa que no funciona. No funciona porque no se retroalimenta, y no se retroalimenta porque la gente al pasar a la agenda cultural no ve todo lo que hay en Toledo y desconfía ya de la información. Yo creo que el ayuntamiento, aparte de la agenda cultural, debería ser más eficaz en estos campos. Efectivamente tenemos recursos culturales, la ciudad de Toledo se identifica como ciudad del patrimonio, ciudad patrimonial, somos ciudad milenaria, bimilenaria, con cruce de culturas y con un tejido asociativo muy fuerte, fortísimo. Casi 20 museos y colecciones museográficas, tenemos una potencialidad fuerte. Yo creo que la función del ayuntamiento debería ser aquí decisiva. Aprovechar esas... Pero en ocasiones pasa en los que más o menos podemos disfrutar de la actividad cultural en la ciudad de Toledo, que a lo mejor en un viernes o en un sábado hay 3 o 4 eventos programados a la misma hora, vale, en diferentes sitios, por ejemplo, del casco histórico, pero a la misma hora, y entonces dice, y los 3 o 4 interesantes, y a su vez pasa que otros eventos que se programan, pues están prácticamente vacíos, conferencias, por ejemplo, de gente importante, que bueno, que a lo mejor presentaciones de libros, conciertos, que a lo mejor se quedan vacíos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que hay demasiada oferta, la oferta no llega, no hay coordinación? Eso es inevitable, o sea, que coincidan varios actos en un momento determinado, en unos horarios determinados, eso es inevitable, porque cada uno organiza en función de su organización y de sus disponibilidades, y además con mucho tiempo. Si yo estoy organizando un ciclo de conferencias para dentro de 2 meses, yo no sé quién está haciendo para dentro de 2 meses no sé qué cosa, y a lo mejor vamos a coincidir el mismo día y a la misma hora. Es normal, pero eso es inevitable. Se ha debatido mucho, yo he hablado con mucha gente. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada, porque tendrías que estar chequeando qué es lo que está haciendo alguien con muchos meses de antelación para que no te coincida con lo tuyo, que también estás preparando con muchos meses de antelación. Eso es inevitable. Otra cosa ya es el tema de la divulgación, como decía Paco con la agenda, de la divulgación de los temas. Y divulgarlos además bien, o sea, no vale que me digas presentación del libro en tal sitio a tal hora. Hombre, cuéntame de qué va el libro, quién es el autor, quién va a presentarle, no sé qué, dale un poquito más de contenido para que a mí me motive a ir ahí, ¿no? Que a lo mejor está lloviendo, hace calor bueno, entonces esas cosas también hay que potenciarlas un poquito y hay que darles un giro, ¿no? El que la información hoy día, con los medios que tenemos de información y divulgación a través de los nuevos medios de comunicación, pues lógicamente eso puede estar al alcance, pero hay que hacerlo bien y sobre todo tiene que haber gente muy preocupada en que eso salga bien y que esa información llegue a todo el mundo, porque es verdad que hay muchas cosas interesantes que se pierden por desconocimiento, porque no sabías que eso iba a tener lugar. O sea, que es una cuestión también, lo que decía Carlos al principio, de voluntad individual. Sí, independientemente de cumplir con tu función, es de voluntad individual, ¿no? Sí, hombre, está claro que al final todo es actitud, pero yo estoy con los compañeros y es que la oferta es amplia en Toledo, bueno, tú eres de Guadalajara, ¿no? Yo nací en Segovia. Del mundo. Sí, bueno, eso decimos todos, pero tú vas a otras ciudades y no hay tanta oferta como hay en Toledo. Yo creo que en Toledo hay bastante oferta. ¿No? Yo al menos eso creo. Lo que pasa que bueno, los intereses también son muy diversos. Es que decimos, sí, a veces no me he enterado de algo por desconocimiento.
Sí, no te enteras porque es verdad, hay 4, además todos queremos hacer, somos egoístas por naturaleza, todos queremos el jueves a las 7 de la tarde y en primavera, ¿no? Que hace bueno. Claro, pues sí, pues si hay 5 huecos, 5 espacios y ahí está la biblioteca, está el tal, pues se copan. Y claro, luego la cultura también, no digo que sea una cosa elitista, porque no es cierto, pero bueno, tampoco tiene el empuje que puede tener irse a cenar por la noche con los amigos. O sea que al final los destinatarios son los que son y el público es el que es. ¿Sabes lo que pasa? Ahora que has citado Guadalajara, que es una ciudad comparada con Toledo, nada que ver, pero en cambio tiene una vida cultural muy activa. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha implicación ciudadana. Es que ese es mucha implicación ciudadana. Y eso no lo veo tanto en Toledo. Eso es lo que te hablaba yo de la Paco mochila decía antes, emocional. siempre nos juntamos los mismos en todas las cosas. Es verdad. Al final dices, esto que tienen las estadísticas, que es todo mentira. Dice, el año pasado participaron 20.000 personas, 200.000 personas en actividades. No, fueron los mismos 20 que participaron 300 veces, ¿no? Pero fueron los mismos 20. O sea, eso da la idea de que la ciudad no se implica en este fervor cultural. Da por hecho que como la ciudad ya por sí sola es un escaparate cultural, ¿yo qué tengo que hacer ahí? Ante tanta grandiosidad yo soy nada, no puedo hacer nada. Bueno, tú puedes hacer mucho, porque todo eso es un escenario que necesita actores y nos faltan actores. Por eso creo que esa es la clave. Y luego hay otro elemento, vosotros es que no miráis mucho el reloj, pero yo que tengo la obligación de mirarlo, nos quedan 8 minutos, ¿eh? Hay otro elemento que sí que me gustaría introducirlo en la conversación, aunque quizás llegue un poco tarde, es que cuando hablamos de organización de eventos culturales, de iniciativas culturales, siempre estamos limitados a la muralla. Hacemos poca ciudad en ese sentido, ¿no? Parece que los barrios que están fuera del casco histórico, pues que van a otro nivel, y eso no habla bien de la ciudad, del concepto de ciudad. Bueno, pero eso trasciende en el ámbito que estamos tratando. Sí. La ciudad está urbanizada, sí. Es una ciudad archipiélago. Entonces, los transportes públicos son muy difíciles. El centro urbano simbólico no coincide con el centro comercial o el centro... En fin, la ciudad es difícil para moverse. Y bueno, tenemos la fortuna de tener una ciudad amurallada, un casco histórico, con una cantidad de inmuebles, de continentes extraordinarios, y lo que hace falta es que se cree ese hábito de acceder al consumo cultural, pues en donde es. ¿Llevarlo a otros barrios? Hombre, hay actividades culturales que evidentemente se pueden llevar y es lógico que se acerque más al público infantil o a determinados públicos, pero no cabe duda de que Toledo es la ciudad histórica, claro, es el casco histórico. Lo que hay que facilitar es ese acceso. Claro que eso también es un reto, eso también a mucha gente le echa para atrás. Claro, ¿no? Si vienes por no subir, puedes por dejar no el coche. Parece que el que tiene coche hay que penalizarle, caramba. Si todos tenemos coche y nos tenemos que desplazar en el coche, ponme los medios para que yo pueda dejar el coche en un sitio accesible para llegar al centro, para poder moverme y para poder ir a los sitios. Si me pones dificultades y trabas, pues ya que es efectivamente una ciudad difícil, donde para venir desde cualquier barrio hay que coger un transporte porque tiene que ser así, caramba, facilita las cosas, pero eso ya es otro nivel. Eso ya venimos otro día. Bueno, vale, encantada. Has dejado una cosa, y quería en estos últimos 5 minutos tratarla, ha dejado una cosa encima de la mesa, Carlos, que quizás por la conversación se nos ha pasado un poco desapercibida, la presencia de grandes fundaciones en otras ciudades, en otras capitales, bueno, por no hablar de Madrid, Barcelona, por ejemplo, Málaga, que ha acogido también diferentes. Sí que parece que en Toledo como que o no llegan o no tienen esa presencia tan pujante o no es suficientemente atractiva. ¿Qué es lo que opináis? ¿O es que está cerrada la ciudad a esa presencia de grandes fundaciones privadas? Bueno, Carlos ha dicho ya algo evidente. Estamos cerca de Madrid y en Madrid tienen su sede las grandes entidades financieras y de poder, de decisión. La burguesía
castellano-manchega es una burguesía relativamente débil, no tenemos grandes empresas. Lo que hace falta es implicar a esas empresas, esas entidades que hay, digamos, con capital y con iniciativas en la propia dinámica cultural de la región. Yo creo que lo que decía antes, la ley de mecenazgo, si se desarrollase, facilitaría las cosas. Ya repito, desde la base de que tenemos una burguesía bastante más débil que otras regiones. No podemos compararnos con Madrid, Barcelona o el País Vasco. Málaga ha sido un elemento de éxito, ¿no? De buena práctica. Y yo creo que Toledo también lo puede ser, porque somos una ciudad muy pequeña y estamos al lado de Madrid. ¿Carlos? Sí, hay que intentar, bueno, es fácil decirlo, ¿no? Pero bueno, intentar aprovecharse, entre comillas, de Madrid. Yo no sé en qué sentido, si habría eso, yo creo que habría que insistir un poco, ¿no? Con esas fundaciones, con esos bancos, con esos tal, para que utilicen, lo digo sin ningún ánimo peyorativo, ¿no? Toledo como sucursal también, porque estamos al lado, tenemos todo, o sea, tenemos un AVE a 25 minutos, tenemos, bueno, la infraestructura hotelera que tenemos, pero bueno, es un sitio atractivo, ¿no? Y yo creo que eso habría que potenciarlo. También otra cosa, yo creo que también habría que potenciar es el ámbito universitario en Castilla-La Mancha, que sí, pero sobre todo en el tema yo le veo carencias en el tema de letras, tema de filosofía. Yo, que a mí me encanta soñar a lo grande, yo veo a Toledo, ¿por qué no? O sea, como es un Oxford o un Cambridge en Inglaterra respecto a Londres, respecto a atractivo cultural, ¿por qué no podría serlo Toledo en España? O sea, estamos hablando de una ciudad, ¿quién no quiere venir? ¿Qué pintor no querría venir de Estados Unidos o qué estudiante de letras no querría venir de Inglaterra o de Roma a hacer aquí unos estudios de carrera y de posgrado? Yo echo mucho de menos aquí que no haya una filología clásica, bueno, está en la escuela de traductores, pero bueno, en su nivel, yo eso también lo echo de menos en una ciudad como Toledo. ¿Miguel? ¿Te ha gustado esta idea? Estoy de acuerdo. No, ¿sabes lo que pasa? Que las grandes entidades realmente apoyan cuestiones concretas. El año Greco tuvo un gran apoyo, pero son esos momentos, esos flash que hablábamos antes, que ahí va a lucir mi marca, pero luego seguimos en lo mismo. Enraizar eso es otra labor, eso es otro nivel. Eso necesita más tiempo y ahí ya las instituciones, las grandes instituciones están a otra cosa. Y lo que ha dicho Carlos es muy interesante. Claro que la universidad desarrolle esas otras posibilidades que sin duda tiene en una ciudad como esta, pues ¿por qué no se hace? Pues no lo sé. Eso sé que ya se me escapa absolutamente, pero es una verdadera pena. Bueno, yo creo, sí, Paco. No, me estaba acordando de la Casa Sefaraz. La Casa Sefaraz está en Madrid. Y yo siempre he dicho que tendría que tener una cosede aquí en Toledo, porque Toledo es sefaraz. Igual que el Centro Islámico lo tiene en Madrid y lo tiene en Córdoba. Y no sé por qué las autoridades a las que correspondan no reivindican esa necesaria presencia de un centro sefaraz en Toledo asociado al Museo Sefardí, que es lo suyo, ¿no? No lo sé. Sí, hay cosas así que podrían caer por lógica, pero luego que no sabemos en qué momento de esos 60 kilómetros que nos separan de Madrid se pierde. Bueno, pues hemos hablado de cultura. Yo he anotado aquí un buen puñado de medidas que yo creo que tienen el suficiente sustento para llevarse a la gestión política. Me imagino que las ideas las cedéis, ¿no? No, pero eso se va a hacer. Ya verás tú cómo a partir de esto la gente se va a enterar y esto va a dar un cambio. Va a haber un antes y un después a partir de hoy. Bueno, mantener los teléfonos abiertos esta noche, no sé que recibáis alguna llamada. Yo también creo que tengo vuestro permiso para facilitaros vuestro contacto, pero bueno, se trata de poner ideas encima de la mesa y luego, bueno, pues desarrollarlas, matizarlas probablemente, pero bueno, se trata también de traer a lo que decíamos al principio, ¿no? De la cultura de abajo a arriba, ¿no? Y la Asociación Museo de Santa Cruz Vivo, la Asociación Tula y Tula, Carlos Rodrigo, desde ese punto estratégico
que también coordina también y escucha también muchas propuestas culturales que te llegan. Me imagino que a unas dirás sí, a otras dirás no, pues según un poco. Pero bueno, que se pueden hacer cosas, que yo creo que es lo importante, ¿no? Desde el ámbito privado, desde el ámbito individual, y luego, bueno, pueden ir tomando cuerpo. Muchísimas gracias a los tres por haber venido hasta aquí. Yo es que del Castillo de San Servando tengo un gran recuerdo. Miguel no se acordará, pero la primera reportaje que hice yo cuando vine a Toledo, me mandó este señor, fue al Castillo de San Servando. Mi conocimiento de Toledo era tal que dije, ¿y eso dónde está? O sea, que tú fíjate, que hablamos de unos cuantos. Tú fuiste la que le puso San Cervantes luego. No, yo puse San Servando. Era, mira, y además me acuerdo perfectamente, era un grupo de niños cubanos que había venido a pasar las vacaciones aquí a Toledo, y efectivamente fue la primera vez que visité el Castillo de San Servando. Así que tú fíjate, al final todos estamos unidos. Muchísimas gracias a los tres, Miguel, Carlos, Paco, y a todos ustedes nos vemos la semana que viene. Buenas noches.